Con su permiso voy a entrar, aunque no soy convidado. Pero en mi pago un asado no es de nadie y es de todos. Voy a cantar a mi modo, después que haya churrasqueado. Ayer tarde, a la costa del río, un tobita entonó una canción. Y al mirarme, sus ojitos reían, porque yo travieso soy. Gracias a la vida, gracias a vos, hermano Río Bermejo, por dejarme conocerte, disfrutar de tus aguas, tus barrancas, tus playas y alegrar mi alma con el canto del zorzal mañanero o el armonioso dúo de charatas. Río Teuco Bermejo, sos historia y sos presente. El ribereño, costeño, o como quieran llamarlo, te admira y te respeta. Simplifica tus crecidas con calmosa expresión y dice: está bravo el amigo. El monte también lo sabe y se aferra a sus raíces, alargando su existir. El paciente pescador achica los ojos al mirarte y sabe que en crecidas debe armarse de paciencia. Ese es mi río. Lluvia de verano, de lapachos florecidos y de pique bravo también. Miré del mundo feliz por haberte conocido, así, bondadoso, como decimos los poriajú, sencillito y de alpargatas. Quiera Dios que el hombre no perturbe tu existir y puedas a través del tiempo seguir serpenteando tu destino. Déjame arrodillarme, Río Bermejo, y que me moje la cara tu caricia. La robadita pa' mi orán querido. Qué feliz que soy sentado en la barranca, Pendiente de la suerte de mi caña. Cuando dejo pasar lentas las horas y pienso en todo sin pensar en nada. cuando dejo pasar lentas las horas Y pienso en todo sin pensar en nada. Saltan los peces y juegan en el agua. Todo es bullicio en su imponente lecho. Un dorado voraz salió de casa Y un martín pescador está al acecho. Un dorado voraz salió de casa y un martín pescador está al acecho. A la vuelta. De nuevo estoy aquí, pero esta vez sin prisa. Doy gracias al cielo regresar. En la primera parte narrativa de Momentos Idos decía que los pueblos no nacen por arte de magia. Alguien plantó un primer horcón, un primer árbol y cercó su rancho con desprolijo guardapatio. Allá por el año 1971, casi sin querer, llegué a este norte, desconocido, con el título de maestro rural en mi bolsillo. Es verdad que en mi andar dejé un montón de años y en ese caminar
Conocí pueblos, parajes y a muchas familias. Anclado ya en mi destino, Pozo de los Uris, Escuela Provincial número 146, hoy 682. Voy a visitar, o más bien a conocer a uno de los pueblos más antiguos del Chaco. Pasé por Nueva Pompeya, el lecho seco del río Bermejito me dejó pasar, bordeando vinadares y pechando huellas arenosas. Me encontré con un paisaje distinto, casi real. Ahí estaba, a la vera del río, el Pintado, a quien bauticé como el Mojón de mi Chaco. ¡Qué pueblo lindo! Grandes edificios, escuela, comisaría, juzgado de paz, correo, registro civil. Me amigué a ese puñado de familias. Don Juancho Argañarás, juez de paz, Álvarez, Villa, policías del lugar, Tony, directora de la escuela, su esposo, Leonardo Rojas, y cuántos más. El año 1982 fue trágico. La bravura del río hizo que hombres, mujeres y niños salieran apresurados, dejando sus cosas, sus pertenencias y muchas cosas más. Y además nunca más volvieron. Fui testigo presente del Teuco embravecido. Quema en la tarde el silencio con el bala de un ternero. Remanso se vuelve el alma, el río es todo un misterio. Le doy mi mensaje al viento pa' que lo arríe por los campos. Zorzal soy en la barranca y en el medio soy remanso. Que manso te vuelve el río cuando pasa tu creciente. El puerto viejo te espera. ¿Cómo te espera mi gente? El puerto viejo te espera. ¿Cómo te espera mi gente? El puerto viejo te espera. 42 años pasaron. Casi nada, ¿no? Con esto de contar historias, vivencias del norte nuestro, lo hacemos con un solo objetivo: no olvidar. Parece injusto no valorar los tiempos aquellos. El Pintado, generalmente el nombre de los parajes, pueblos o ciudades, tienen una relación con su historia. Cuando pregunté el porqué de su nombre, me cuentan que en ese lugar vivía un aborigen, seguramente Wichí, cacique, y que tal vez el río lo dejó en ese pedacito de tierra chaqueña. Tenía una particularidad que es propio de los pueblos originarios: pintarse la cara, el rostro, y vivió un tiempo en ese lugar. Su rostro pintado dio y selló el nombre a su lugar, el Pintado.
En el año 1971 llegué yo diría que por casualidad, ¿no?, a este norte. Y no sé de qué manera, ni cómo fue, que me quedé. Planté raíces acá y me quedé porque me gusta el río, porque me gusta la pesca, porque me gusta el monte, porque me gusta compartir con la gente del lugar un montón de cosas. Y en ese montón de cosas encontramos en el año 1900, le hablo del año 1971, así que usted haga las cuentas, cuántos años está desde ese entonces a hoy, 2024. Llegué como maestro rural a una escuelita ahí de Pozo de los Uris, en el año 1971, sin conocer absolutamente nada, no sabíamos ni a dónde veníamos, y llegamos a Pozo de los Uris. Y ahí me quedé, allí me quedé, allí me jubilé también, hace un montón de años. Y se me ocurrió un día, yo tenía un 4 ruedas, como dicen acá, ¿no? Un Citroencito viejo, pobrecito, que con ese anduve por todos lados y me decían pobrecito, pero me llevaba y me traía donde quería. Y quise conocer, quería ir a visitar, conocer a un pueblito que está sobre la vera del río, a la vera del río, digo bien, la margen derecha del río Bermejo, allá en la punta del Chaco. Si usted tiene un mapa del Chaco, por ahí, fíjese, allá bien casi en la puntita del Chaco, en la oreja del perro, como decimos, va a estar una marca y el nombre. Ahí va a decir El Pintado. Y mucha gente hasta hoy quizás no conoció, no tuvo oportunidad de conocer el último pueblo. Era, en ese entonces, el último pueblo del Chaco. Por eso yo en una parte le puse que es el mojón de nuestro Chaco, El Pintado. Bueno, dije, vamos a ir a conocer, a visitar, a conocer El Pintado. Me animé, me decía tanto el camino muy feo, me decían, no va a llegar con ese autito. Pero ahí estuve, me fui a Pompeya, desde Osuri a Pompeya, 15 kilómetros, y no teníamos ruta, como hoy, abierta, ancha, con puentes. No, nada, absolutamente nada. Desde El Pintado tomábamos el camino viejo, hoy decimos camino viejo, y allí nomás, cerquita de Pompeya, ya estaba el río Bermejito, el río Bermejito. Y para ese entonces, esa época, el río Bermejito tenía una particularidad muy distinta a todos los ríos. Se secaba en una temporada del año, pero todos los años, se secaba, quedaba su lecho totalmente vacío, seco. Y eso permitía que pasar para poder seguir camino al Pintado. Y eso hice. Llegué a Pompeya, allí preguntamos por dónde tomar el camino. Tienen que pasar al río, me dije. ¿Cómo pasar al río? No, pero está seco. Ah, bueno. Ahí fuimos. Pasamos el lecho del río Bermejito y ahí fuimos. Vinalares, arenales, no sé, de todo. Menos Camino Lindo, por supuesto. No sé de qué tiempo, de 2 horas, tal vez, no sé cuánto, se nos apareció El Pintado. Bien, casi pegado, no estaba muy pegado al río, estaba a una distancia considerable del río Teuco. Nos asombramos, de verdad. No podíamos creer lo que estábamos viendo. Llegamos al pueblo, casas, hermosas casas, todas de material, bien hechas, que no sé en qué año lo hicieron, ¿no? Comisaría, amplia, buen edificio, juzgado de paz, correo, registro civil, la comisaría, la escuela, un espectáculo. Y había un edificio viejo que estaba medio a ser amplio, grande, que
iba a ser futuramente, en el futuro, el hospital del Pintado. No llegó a concretarse ese proyecto. Y ahí estaban gente que todavía viven, igual que yo. El juez de paz, Argañarás, que vive en el Pintado, otros policías de ese entonces, Cubilla, Álvarez, tantos otros, la directora de la escuela. Y llegamos a la escuela, preguntábamos, le dijimos dónde veníamos, miramos el río. Me quedé hasta volver para el otro día, y así hicimos. El Pintado, qué historia, ¿no? El año 1982 fue realmente trágico. No solamente para el Pintado, sino para un montón de pueblos, parajes, ¿no? Porque este río, que estamos acá nomás, estamos a 5 metros del agua, Bermejo Teuco, es bravo cuando viene en crecida. Y sin embargo hoy está calmo, tranquilo. Pero en el año 1982, marzo, abril, febrero, marzo, del año 1982, llegó una inundación muy, pero muy grande. El río Bermejo desbordó por todos lados, largaba agua por todos lados. Y realmente para el Pintado eso fue terrible, para toda la gente que vivía allí, no mucha gente. Fíjense ustedes que desde Pompeya, para hacer algún trámite en el correo, teníamos que ir al Pintado, registro civil al Pintado, comisaría al Pintado. Todo se manejaba por el Pintado porque era un pueblo grande. El Mojón del Chaco, ahí estaba. Bueno, llega el año 1982. Y contaban que el río se estaba viniendo con todo, así que había que tomar las precauciones del caso. No tuvieron oportunidad de tomar las precauciones. El río desbordó de tal manera. Increíble fue esa inundación, increíble. El agua del río Bermejo cruzaba como otro río más por la calle céntrica del Pintado. Y esto no es que me contaron, yo lo viví. Porque en ese entonces estábamos con mi hermano Pichón Báez en Pompeya. Y creo que estaba de intendente el doctor Medel, si no me acuerdo bien. Y nosotros teníamos una lancha, ya con Pichón, una linda lanchita con un Johnson 25, me acuerdo. Y dice, hay que ir a sacar a la gente del Pintado, dice el intendente. Necesitamos que vaya con la lancha y para ver si podemos sacar a la gente. Estaba oscureciendo. Y vamos, cargamos la lancha en el tráiler y nos fuimos. Y le voy a contar algo que realmente para algunos puede que no crea, pero si hubiese vivido ese momento, buenos días, de verdad. Bueno, quien conoce la zona, quien conoce Huichí, hoy Huichí, y quien conoce el Pintado, de hoy el pueblo de Huichí al Pintado está, no lejos, pero está a 4 kilómetros tal vez 5, no, bueno, por ahí. Y tenía un caminito nomás, del Pintado a el pueblo hoy Huichí. Bueno, tuvimos que largar el bote ahí, en Huichí. El agua estaba ahí, porque el camino que nos llevaba a Huichí era nada más que un caminito fino y hecho así nomás. Y tenía un puentecito por ahí. No, y era bajo, la ruta era bien bajita. Tal es así que de ahí pasando desde acá, yendo desde acá hacia el Pintado, terminando el pueblo de Huichí, había una bajante muy pronunciada. Ahí estaba el agua. Ahí, hasta ahí ya había llegado el agua del río Bermejo. Tuvimos que largar el bote ahí, en Huichí, y llegar al Pintado. Era, amigo, una escena cruel,
triste. La gente apuradísima con sus pocas cosas para salir a disparar, salir del pueblo, porque se lo iba a llevar el río, se lo iba a llevar. Hicimos no sé cuántos viajes del Pintado, con el botecito ese que era, menos mal que era amplio, un motorcito que empujaba bien, porque corría el agua que le daba miedo, y de noche. Hicimos no sé cuántos viajes, sacamos toda la gente del Pintado hasta Huichí, hasta el Coyo de Huichí. Ahí llegamos. Hermano, no van a creer. De aquel entonces, de aquel año 1982, trágico, no solamente para la gente que vivía en el Pintado, sino para un montonazo de gente que estaba a la vera del río, ¿no? Ese fue el fin del mojón de nuestro Chaco. El río se lo comió, como decimos vulgarmente, se lo llevó todo, absolutamente todo. No quedó nada del Pintado, nada. Arenal, no sé cuántos centímetros de arena habían quedado en las calles, un desastre, un verdadero desastre. Eso hizo este río que a tanto queremos y respetamos también, porque tenemos que respetarlo. Por eso decían el criollo cuando ve el río crecido, bien crecido, no se enoja con el río, ¿no? El que vive cerca del río, que vive del río pescando, y que le sirve de una fuente de vida muy importante porque tiene agua permanente. Decimos nosotros, no se enoja con el río, dice, está bravo el amigo, así dice. El criollo, el que vive cerca del río, el que está ahí, ¿no? Bueno, pasó ese año 1982 y desde entonces el Pintado nunca más se plantó una casa. Este río, Teuco, Bermejo, se llevó absolutamente todo. No dejó pero nada, animales, no, olvídense. Y quienes hoy todavía están ahí en Huichí, en el pueblo, porque de ahí nace el pueblo después de Huichí, porque todos los pobladores del Pintado se instalaron ahí y allí comenzó a crecer el pueblo y tomó ese nombre, Huichí el Pintado. Le pusieron ese nombre, Huichí el Pintado. Y hoy es un pueblo grande donde vino a radicarse definitivamente toda la gente que vivía en ese Pintado y los que vivían por ahí cerca a la vera del río, ¿no? Es una historia linda pero trágica a la vez, triste. Pero bueno, es la realidad. Es la que yo le estoy contando. Mucha gente que hoy tal vez tenga oportunidad de escucharnos a través de esto, no sabía, no conocía la historia. Y esa es la historia. Esa es la historia del Pintado, de nuestro Chaco. Y bueno, así nacieron los pueblos. Así se perdieron y nacieron nuevos pueblos. Se perdió el Pintado, nació Huichí. Y así pasa con muchos parajes hoy. Van desapareciendo, desgraciadamente van desapareciendo. Pero otros pueblos van creciendo. Ese es nuestro Chaco. Apúrate, José, que ya está viniendo la creciente otra vez y no sé por qué.
por qué el silencio aturde asustándome. Nunca fue tan triste el atardecer. Recordábamos hace un momento el año 1982. Fue realmente algo que nunca vi. Que un río embravecido arrasara con lo que encontraba a su paso. Y eso pasó precisamente con él, uno de los pueblos más antiguos del norte de nuestra provincia, El Pintado. Estábamos hablando del año 1982. Fíjense ustedes que yo volví desde entonces, en el año 1985, al Pintado, con un grupo de amigos de la ciudad de Resistencia que querían hacer una travesía a través del río Teuco Bermejo, desde allí, desde el Pintado mismo, a Puerto Lavalle. Después de preparativos y demás cosas, armamos la primera travesía en el año 1985. Estamos hablando de 39, 40 años atrás. Llegamos al Pintado, no había nadie, por supuesto, pero el camino nos dejó llegar. Medio peor camino, pero llegamos. Y fuimos a recorrer las ruinas del Pintado, lo que había quedado de aquella inundación del año 1982. Me acompañó Millan Ford, de la ciudad de Resistencia. Le digo, vamos a recorrer un poco lo que quedó de aquella inundación. Y fuimos. Llegamos a la escuela. Las calles, por supuesto, eran un yuyal impresionante, las calles de Pintado. Entramos a la escuela y quedaron con sus puertas y ventanas totalmente abiertas, porque la gente que allí vivía, Tony con toda su familia, también salieron de una manera rápida, porque el agua ya prácticamente le llegaba a la casa. Y fíjense ustedes que entramos a un salón que estaba abierto. Allí estaban los bancos, el pizarrón, por supuesto, y unas cuantas cosas de la escuela. Pero nos llamó poderosamente la atención una mesita chiquita que estaba casi en una esquina de ese salón. Y había allí la imagen de la Virgen de Itatí y una escarapela argentina. Allí estaba la Virgen de Itatí, la escarapela. Eso nos da a nosotros el poder decir con absoluta certeza de lo que había pasado. Tuvieron tiempo de alzar nada. Bueno, en esa oportunidad estuvo también don Pedro Martina de Resistencia, el doctor Millanfort, Higinio Bertoncini, un hombre, calculo en este tiempo, de 70 años, y su hijo, Juanchi Bertoncini, Smuller, que era el fotógrafo del grupo. Nos largamos desde el Pintado con 3 embarcaciones. Don Pedro Martina y el doctor Millanfort en un botecito chiquito. Después, Higinio Bertoncini padre y Juanchi Bertoncini en otra embarcación. Y Smuller y yo íbamos en otra. Y allí comenzó eso de querer hacer las travesías a través del río Teuco Bermejo. Y nos fuimos 8 o 9 días hasta llegar a Puerto Lavalle. Esto es simplemente para que ustedes se imaginen el lugar y se remonten también
a esos tiempos. Mucha gente se va a acordar, por supuesto, estábamos a 39, 40 años en ese entonces. Y a las personas que nombré anteriormente que vivían allí, en el Pintado, seguramente se van a acordar muy, pero muy bien lo que pasó en aquel año 1982, una de las crecientes más bravas, para decir así con palabras reales, inundaciones bravas del río Teuco Bermejo. Así que concluimos esta primera parte, terminamos esta primera parte así narrativa, que hay muchísimas cosas para ir hilvanando a todo esto, y que lo vamos a hacer más adelante, si Dios quiere. Porque después se pasaron otras travesías más, el Pintado, después vamos a llegar a la parte de hoy, presente del Pintado, me quedó el nombre nomás, pero hoy tiene otro presente también, el Pintado. Reitero, uno de los pueblos más antiguos de nuestra provincia, allá en la punta de nuestro Chaco. Por eso precisamente llamé el mojón de mi Chaco al Pintado. Pedro Canoero te mecía el agua lejos de la costa cuando te dormías. Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre las canoas se te fue la vida. Pedro Canoero te mecía el agua lejos de la costa cuando te dormías. Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. De esta sencilla manera, profundamente sentida y en sintonía con nuestra música y comentarios del lugar donde vivimos, dejo en un apretón de manos mi agradecimiento, las gracias por permitirme entrar a su casa, a su rancho y recorrer juntos las vivencias del lugar. Es intención mía volver a ese incomparable tiempo pasado, junto a usted, bien llamado norteño, o usted, señora, bien llamada norteña, sin olvidar o dejar a un costado del camino a las familias primitivas, los pueblos originarios. La mente del ser humano puede conservar innumerables recuerdos y con el pasar de los años olvidarlos. Justamente por eso se escriben las historias. Luis Ángel Báez, a puro chamamé, y de lo nuestro lo mejor, les dice hasta siempre y gracias por escucharme.